Hola, bona vespre. Estem així en el despatx de don Francisco Molina, el subdirector de Muri, per dirigir-nos unes paraules i dir-nos les avantatges que té al visitar les exposicions del Muri. I per tant, ara anem a fer-li unes preguntes i així a veure com, en fi, les facilitats que li donen a ell i el que ens ha donat nosaltres per a Teleserra. Ara, en aquest moment, l'anem tallat. Señor don Francisco, por favor, como director, ¿es una carga muy grande al dirigir una exposición? Qualsevol equipament cultural, la direcció de qualsevol equipament cultural, sempre hi ha que tindre una sèrie d'habilitats i també una sèrie de decisions. Un museu es composa d'exposicions, de propostes didàctiques, de gestió de personal, de gestió pressupostari, i tot això generalment sí que conlleva una càrrega important. Però és necessària per a que les exposicions, per a que les propostes nostres arriben als ciutadans de València, de la província de València, i també a les de Serra. Suelen dar publicitat a les ciutats de la comunitat, tant a Alacant com a Castelló, para que puedan vindre a veure. Nosaltres, en temes de comunicació, estem generalment comunicant en els mitjans de comunicació normals. També enviem 25.000 correus electrònics a tota Espanya i tenim també aquelles persones que volen estar interessades en les nostres propostes, l'enviem documentació a casa. També estem en contacte en tots els centres educatius de la comunitat. Hi ha al voltant de 1.300 centres. La publicitat se nota així en València, en els periòdics, en els RMT, en fi, se nota que la gent ve a veure les exposicions. Generalment el tema de la publicitat jo crec que és un pou sense fons. És a dir, que sempre pareix que és poca. A nosaltres ens agradaria tindre més presència, per exemple, en el metro. Ens agradaria tindre més presència en les universitats. Ens agradaria tindre més presència en els mitjans de comunicació. Actualment, en la ciutat de València, estem als autobusos, en el 100% de la flota. Al dia hi ha 14.000 impactes al respecte. També en targetes gratuïtes, en postal free, 20.000 mensual, i sobretot també estem en la premsa diària. Però sempre ens sembla que és poca presència. Això és el que anava a dir-li jo ara en la següent pregunta, que diu, a part de la publicitat normalment, fa falta més que el govern s'involucri més per donar més facilitats als museus en general? Sí, jo crec que és una manca important que, per exemple, la nostra televisió, Canal 9.2, dediquem poc de temps o espais a l'oferta cultural de la comunitat. Jo crec que allí sí que tindrien que tindre una presència més forta en programa. No, verdaderament jo també me dono compte que de publicitat normalment de València en aquest aspecte donen com si fuera una pinzellada i ja està. Sí, senyor, sí, verdad. La visita de fora, solo vindre gent de fora? Sí, nosaltres anualment tenim en 2008 266.000 visites. A l'any, no? A l'any. A l'any. Això és molt per a un museu mitjà com és el nostre, és molt. I de fora tenim bastants visites. D'estrangers, per exemple, anglesos, italians, sobretot italians, es nota moltíssim la presència d'italians en els mesos d'estiu, i sobretot el públic nostre és públic de la comunitat valenciana, però també de fora. Quan una exposició s'inaugura, què sensació té vostè? O sigui, de dir, s'ha fet alguna cosa bé, ha estat tot bé, no hi ha ningun problema en quant al muntatge de l'exposició? Sí, jo crec que és la mateixa sensació quan estàs
fent un assaig d'una obra de teatre i comença el mateix dia que s'inaugura, és a dir, l'estrena de l'obra de teatre. Jo crec que sempre tenim l'equip que estem en el moviment una sensació de nerviosisme. Generalment perquè a l'exposició sempre hi ha algun però. Sí, no sempre parece. Però quan arriba, és a dir, quan arriba la nit, ja quan passa l'inauguració, la premsa, inauguració, la gent que ve i de més, és a dir, allà a les 11 de la nit, que quan acaba tot, generalment fas recopiles informació i dius, no, la gent ha vingut, l'ha agradat perquè has estat en ells i sempre, però sempre hi ha un però. Sempre, normalment sempre les mismas coses. Normalment en l'exposició als museus, per exemple este de Moviment, venen gent de fora d'Espanya per fer un muntatge, o sigui, una exposició? Sí, nosaltres estem dins d'una xarxa de col·laboracions en l'Hermitage de Sant Petersburgo, en Varsòvia, en museus de Praga, en Budapest, a la Biblioteca Nacional de Budapest, en París, és a dir, tenim una xarxa de col·laboracions. De tal manera que nosaltres, la setmana passada, fa poc, uns dies, hem inaugurat una exposició en col·laboració amb la Biblioteca Nacional d'Hongria, de Budapest, que va estar així, en Sevilla. El mes de desembre inaugurarem una exposició en un museu de París. Això, verdaderament, ja dona un poc de fama internacionalment, ja perquè se donen a conèixer el món. Vostè sol visitar algun museu per tindre una idea més àmplia per a quan arriba a el Muri? Generalment jo soc professional. Sí, ja m'ho imagino jo, però sempre n'hi ha qualsevol acte de l'estranger o nacional, vostè va allí per veure com se desenvolupa l'assumpte, com va la marxa de tot, veritat? Ja me lo acaba de dir, perquè vostè ja és el director. Generalment sí, i de fet la meva mirada ja no és de turista, sinó de professional. Sí, el que volia dir això. Anote quines coses m'agraden per posar-les així en funcionament i quines no. Això és el que volia dir-li jo, que verdaderament és clar, contra més se visita, perquè no s'està enclastrat en un lloc i diu que vinga el que vinga, no? I clar, això li dona a vostè més, un orgull, és dir, que ara això m'agrada, així no lo vaig a ficar quan vinguen així, són verdaderament aquestes coses. A les visites se les informa normalment, n'hi ha algú que diga, pues això n'hi ha, o entren i veuen l'exposició i se'n van. El visitant quan arriba al museu es troba primerament en el mostrador d'informació, on se li informa quines són les visites, les exposicions que poden visitar i quina és la nostra oferta. Però també nosaltres informem directament als centres docents en la primera setmana de setembre de tota la nostra oferta de l'any. O sigui que van a les escoles donant fins al director qualsevol fins la programació de tallers, de visites guiades... I solen vindre, veritat? Solen vindre, veritat. Sí, nosaltres tenim... Perquè normalment, quan ha anat allà a l'Ivan, perdona si li dic que l'Ivan no som, no? He vist jo xiquets que van a veure l'exposició. Així venen també? Sí, nosaltres tenim de dimarts fins al divendres pel matí tallers que estan complets de gent d'instituts, visites guiades, i per la vesprada canvia el públic, és gent més major. Home, no, clar, és veritat. I el cap de setmana de xiquets. És a dir, nosaltres dels diferents tallers, nosaltres muntem 24 exposicions a l'any, 14 tallers, que són al voltant de 98 activitats de tallers, visites guiades, generalment estan ple. Bueno, pues, don Francisco Molina, molt agraït per la seva informació i atendre'ns a nosaltres per a Teleserra i que puguem vindre, sempre que vostè ens demani alguna cosa, estarem dispostos a vindre i fer-li qualsevol cosa, és una posició, la que sigui. Jo agrair-li a Teleserra i a la regidoria de Cultura de l'Ajuntament esta oportunitat i comunicar-los que Serra té així la seva casa. Moltíssimes gràcies.
Hola, me diuen Rafa. Com ja sabeu, jo me dedico normalment a... Bueno, normal, me dedico a visitar els museus i gravar-los para després presentar-los a vostè. Ara vaig a veure una exposició que m'ha agradat moltíssim. Se llama La exposició permanent, l'aventura del pensament. La exposició del permanent o l'aventura del pensament, recolzada en innovador sistema de descripció, efectes especials, projeccions, elements arquitectònics, representacions, produeix en el visitant una sensació de presència física i mental en cada un dels ambients i períodes que descriuen des de l'aventura intel·lectual i cultural dels monasteris medievals, com això de saviesa, d'aquell període històric passant per una de les fetes més notables com va ser la invenció de la impremta fins de les troballes més actuals dels 80. Les invito a que vegin aquesta exposició. Es trobarà una època medieval en un molt digne de veure. Verdaderament, a mi m'impressionó moltíssim. La visita és de 20 persones, prèvia cita, però val la pena que puguem veure vostè aquesta exposició. Una de les que més m'han agradat, a banda, no són de quadres com el de Pío V, el Prado, no. És una altra sensació que pareix com si vostès estigueren dins de l'època quan... És molt llarga l'exposició, o sigui, no són 2 minuts ni 3, com a mínim més de mitja hora o una hora. Clar, aquestes coses tenen que estar la gent molt calladeta, que hi havia de dir el que l'home que tingui que anar en vostè, o la dona, i tot, per a dir-li tot el que verdaderament és el que és l'exposició. Jo, vamos, les dic que podrien anar a veure'l perquè val la pena, val moltíssim la pena. I nada más, jo ja volia dir jo a veure si lo més pronto possible puc passar esto per la televisió. Sin més, se despedís Rafa Piquet para vostès. Si volen algo, pues ya está, me queden, me diuen què és l'exposició més a fondo. Moltíssimes gràcies i hasta un altre rato. Adeu. Hay alguien en esa enorme oscuridad donde brillan los astros. Sí, aquí, en esta pequeña copa que se mueve alrededor de una estrella mediana, se dieron las condiciones necesarias para que surgiera la vida. Y para que llegara hasta nosotros, hasta ustedes, hasta el mundo actual. Un mundo que nos ofrece a algunos de sus habitantes un nivel de vida en las comunidades que nunca se habían conocido. Un mundo en el que disponemos de herramientas y máquinas capaces de comunicarnos instantáneamente o de trasladarnos a velocidades superiores a la del sonido. Un mundo en el que gran parte de los seres humanos nos sentimos protegidos por leyes e instituciones que velan por nuestra libertad, nuestra salud y nuestros derechos.
Pero a menudo olvidamos que todas estas conquistas son resultado del esfuerzo de algunos de los que nos precedieron. Hoy recogemos y nos beneficiamos de los frutos cuyas semillas otras personas fueron sembrando a lo largo de los siglos. Mujeres y hombres que tuvieron que luchar a menudo contra la incomprensión, la resistencia e incluso la hostilidad de sus contemporáneos, pero que contribuyeron a levantar el edificio de la modernidad sobre la piedra angular de la razón. Entre estos seres humanos rendimos homenaje especial a quienes se llamaban a sí mismos ilustrados. Hombres y mujeres que en la Europa y la América del siglo XVIII contribuyeron de forma decisiva a cambiar el viejo modo de concebir el mundo y la vida. Personas a las que debemos en gran medida que vivamos como vivimos, que pensemos como pensamos, incluso que sintamos como sentimos. Pero el camino se inicia durante los largos siglos que duró la Edad Media, amenazada constantemente por la enfermedad, la guerra y la hambruna. La mayor parte de la población subsistía a duras penas. Entonces, la teología gobernaba todos los centros de la vida. Todo se explicaba y justificaba en relación con la idea divina. El caballero guerreaba por Dios en cruzadas y luchas interminables contra supuestos infieles. El filósofo discutía acerca de Dios, y a Dios imploraba el campesino protección para sus cosechas frente a plagas y termiscos. Iglesias, abadías, palacios y castillos eran los hijos del territorio, y era el Papa quien investiga por la gracia de Dios a reyes y emperadores. Fuera de la fe, pues, no había explicación. El mundo se entendía y se discutía de acuerdo a las páginas de la Biblia y a las enseñanzas de la tradición escolástica. Porque la teología era la ciencia superior, la que englobaba a todas, la que justificaba a las demás. Fuera de ella no había historia, ni jurisprudencia, ni siquiera ciencias de la naturaleza. Porque la naturaleza no era sino el libro en el que Dios había dejado escrita su magna obra, la creación de la vida y del hombre, ambos del cual permitió incluso sacrificar a su propio hijo. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco, pero decidida y decisivamente. El hombre se convertiría, según la famosa frase del antiguo Protágoras, en la medida de todas las cosas. El nuevo arte situaba al cuerpo humano en el centro de sus creaciones. La política hablaba ahora del poder del hombre sobre el hombre. Las ciencias de la naturaleza se esforzarán en clasificar y comprender las formas vivas, y entre ellas el cuerpo humano. La astronomía propondrá otras concepciones del universo nada acordes con la doctrina de la Iglesia cristiana. Nacerá la crítica histórica, y la filosofía, de la mano de Descartes, desarrollará una metodología y unos objetivos autónomos. Un proceso que culmina en el movimiento intelectual y social que se extiende por la Europa y la América del siglo XVIII con el nombre de Ilustración. Una obra de pensamiento que aglutinaría y ordenaría los conocimientos adquiridos por la humanidad en una obra trascendental, la enciclopedia, el nuevo libro de libros. La visita que está usted a punto de iniciar quiere ser ante todo un homenaje a aquellas personas que emprendieron una de las grandes aventuras de la humanidad, la aventura del pensamiento. Una aventura que nos ayudará sobre todo a comprendernos mejor a nosotros mismos, nuestra forma de pensar, de vivir y de entender la vida. Una aventura que empezó en la Edad Media, cuando la Inquisición, el largo brazo ejecutivo de Roma, acechaba la menor desviación de la doctrina.
que sus ovejas aún poblaban de gritos las tierras de Europa. Sobre nuestra vida monástica, sobre este interminable trabajo de conquistas. ¿Por qué hacemos esto? Para ayudar y demonización, para la salvación de nuestra alma. ¿Y qué tiene que ver mi alma con el tratar de esto que les estoy copiando? Todo tiene que ver con Dios obras, para que otros cristianos las vean y aprovechen estos conocimientos para mayor gloria de su santo nombre. Pues ahí residen buena parte de mis dudas, Guillem. Ahí, precisamente. Callad, que no quiero oíros. Es verdad, y vos lo sabéis tan bien como yo. ¿O es que no habéis copiado jamás pasajes contrarios a los preceptos y a los dogmas a los que obedece nuestra fe? No juzgarlo como si fuerais un doctor en teología. Si lo que copiáis no encaja con la doctrina, alguien se encargará de hacerlo encajar o de desautorizarlo, pero no vos. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Vos, dadle juego a la muñeca, que otros están para dar las respuestas oportunas. Pero yo no puedo quedarme en eso, Guillem. Necesito ir más allá. Hermanos, os lo ruego, menos conversación y más trabajo. Y vos, Bonifacio, acudid al refectorio después de vísperas. Veías letras móviles y
La máquina. Así que el universo seguía el dictado de unas leyes implacablemente lógicas que Newton había comprendido. Todo parecía tener una explicación. Razonando lógicamente, parecía posible comprender la soberanía de Dios. Por encima de la particular relación que cada cual establecía con Dios y en algunas ciudades europeas. Y la Eneas, donde se encontraban las academias, las bibliotecas, las universidades, las imprentas. Ligadas intelectualmente, algunas de estas personas mantenían también profundas afinidades personales. El correo les permitía comunicarse con una cierta eficacia, transmitiéndose sus inquietudes y sus avances, sus hallazgos y dudas. Se dieron a sí mismos el nombre de ilustrados, y de entre ellos salieron los que un día alumbraron la idea de publicar la obra decisiva, aquella que contendría todo el saber acumulado hasta el momento, la enciclopedia. Nuevos conocimientos, nuevas ideas para los nuevos hombres y mujeres que reclamaban también nuevas formas de gobierno. Pero los cambios resultaban siempre inquietantes para los monarcas del antiguo régimen, seguramente acostumbrados a detentar el poder absoluto. Así veía la situación el rey de Prusia. Mi pueblo y yo hemos llegado a un acuerdo que satisface a ambas partes. Ellos dirán lo que quieran y yo les doy la realidad. Muchos de los ilustrados hubieron de organizarse en sociedades secretas para apoyarse mutuamente y seguir luchando por los ideales de libertad e igualdad. El racionalismo impregnó también el campo de la economía. Aparecieron los fisiócratas, cuya principal inquietud era organizar la agricultura y distribuir sus frutos para que todos los ciudadanos tuvieran garantizado el sustento. Pero también surgieron otras ideas que darían pie al liberalismo económico. Adam Smith defendía que las relaciones económicas se apoyaban en leyes ajenas al dictado de los hombres y tan inmutables como las que gobernaban la astronomía o la física. Sobre todo, la ley de la oferta y la demanda. En aquel mundo preindustrial comenzaban a escucharse extraños rumores, nuevos ruidos. La máquina de vapor constituyó la primera fuente moderna de energía. Un cambio técnico, económico, social que sería irreversible. Y un cambio también político. La guerra de independencia de los Estados Unidos de América, de la corona británica, encendió la mecha por desaparecer. De pronto, en 1789, todo saltaba por los aires cuando el pueblo francés pone en marcha una revolución incontenible. Pero esa fue otra historia, pletórica de logros y llena de sombras. Sombras que le habían acompañado también
sea, que no... Querido amigo y bibliopolita, yo no sé qué tendrán la razón, la verdad y la ilustración para hacerse a la vez con tantos amigos y tantos enemigos en nuestra tierra. Ahora que acabo de regresar a mi casa, a Valencia, he descubierto la gran cantidad de partidarios que tenemos por aquí los ilustrados, pero a decir verdad, son muchos más aún nuestros detractores. Las cosas no han cambiado mucho desde el tiempo de los novatores, como llamaban despectivamente, por ser partidarios de lo nuevo, a los que nos precedieron en la lucha contra el rancio y mezquino pensamiento oscurantista, protegido todavía por la Inquisición. Hay miedo, amigo, y el miedo es mal consejero para la sociedad. Y no es extraño que lo haya, después que el monarca absoluto revocase nuestros fueros y todas nuestras calles se poblasen de soldados foráneos. Y también hay mucha pobreza extrema, amigo. Y eso, a pesar de cuanto intentamos hacer para erradicar la indigencia. Se ha aumentado la producción de trigo y se han introducido nuevos cultivos. Se han promovido las industrias textiles y cerámicas. Usted lo juzgará cuando examine las sedas de Valencia y las cerámicas de Alcora y Manises, que pronto debe llegar. Pero la lucha mayor es contra la ignorancia y contra la cerrazón de los espíritus irracionales que nada quieren cambiar de lo que pensaban sus tatarabuelos. Se diría que nada han valido los esfuerzos de hombres como Feijóo o Campana. Por no hablar de la noble dedicación de Jovellanos, ellos son los verdaderos patriotas, y no esos a los que se les llena la boca de España mientras se les llena el corazón de odio por cuanto represente luz, razón e ideas buenas. A pesar de todo, hay que reconocer que se ha hecho mucho en nuestro siglo. Se han creado academias, universidades, sociedades geológicas, se han patrocinado expediciones de estudio como las que llevaron a cabo Malespina y Mutis, y los valencianos hemos participado en todo eso. Ahí tiene usted a Mayans y su Academia de la Divina Sabiduría, a Muñoz y su labor de creación del archivo de Indias, a Cabanilles recorriendo el reino de Valencia para describir su naturaleza y sus hombres, a Ciscar yendo a París para colaborar en la creación del sistema católico nacional, al extraordinario Jorge Juan, que como sabe, ha llegado a tener dificultades por afirmar que la Tierra gira en torno al Sol. Estoy orgulloso de mis conterráneos, amigo. A pesar de las angustias entre las que se mueven, que aquí son particularmente graves, pues aquí es particularmente larga la sombra de la Inquisición. Me ennoblece sentir que vivo rodeado de mentes lúcidas, mentes que saludan el triunfo de la inteligencia sobre cualquier fanatismo, y corazones que creen en el futuro y que están dispuestos a luchar por la fraternidad humana y el imperio de la verdad contra todos los obstáculos. Ánimo, amigo. No dude usted de que el porvenir es nuestro.
el nuevo tribunal que dicta el veredicto, inapelable, sobre dispuestas por la Ilustración, las que han hecho posible el impresionante avance científico de la humanidad en los siglos XIX y XX hasta nuestra actualidad. Son frutos arrancados a los avances del conocimiento científico. Nuevos conceptos, evolución, marxismo, genética, psicoanálisis. Pero en realidad, ¿sabes siempre ese coloso que avanza